acerca de esto. La primera pregunta es si vos sabés o conocés o se mencionó alguna vez en tu hogar cómo fueron sus inicios vinculados a la escritura y al periodismo. Bueno, en el caso particular de mi historia, yo al enterarme tarde, esto de haberme enterado a los 25 años de ser hijo de desaparecido, el trabajo es al revés de lo que uno viene. No lo vengo incorporando desde que soy niño, no crecí con la imagen de ese padre ausente, sino que lo tuve que ir reconstruyendo, digamos. Entonces siempre es más difícil porque uno está acostumbrado a que te golpeas acá y te duele hoy, mañana y pasado. Es imposible pensar que uno se golpee y le dolió ayer. Entonces ahí el tema de esa reconstrucción fue tanto en lo emocional, en lo familiar, pero también en lo periodístico y en la militancia. Entonces ahí es donde empiezan los primeros rescates. Lo primero que me pasó es agarrar una caja de fotos que estaba en mi casa y agarrar todas las fotos y digamos, bueno, ¿cuál será de todos estos? Porque yo todavía no había hablado con mi mamá y nada. Entonces con la que era mi novia, que nos estábamos por casar en ese momento, mi esposa, vemos un montón de fotos y yo digo, ¿será este? No, me dice, no, es aquel que está parado igual que te parás vos. Entonces a raíz de eso nos dimos cuenta quién era. Y después buscamos todas las fotos que teníamos, yo algunas fotos traje, y acá nos dimos cuenta ya enseguida que, bueno, en esta foto está escribiendo y en esta otra foto está acá escribiendo a máquina. Entonces, bueno, ahí es como que nos dimos cuenta que la escritura era algo fundamental en su vida, porque no es como ahora que tenemos esta foto digital y sacamos a cada cosa y los publicamos en una red social, sino que evidentemente si vos querías dejar registrada una foto, algo, quiere decir que era muy importante para vos. Así que están en esas fotos escribiendo y a raíz de, bueno, lo primero que hicimos fue googlear y vimos que aparecían en algunos, su nombre en algunos lados, hasta que me pude contactar con su familia, que en realidad que es mi familia, digamos, con su hermano, con mis primos, y me comentaban que él había sido periodista y tenían alguna noción de que había sido, perteneció al diario El Mundo, otro dijo Noticias, pero yo me quedé más con lo del Mundo porque todo apuntaba a su militancia política en el PRT. Entonces lo que hice fue asistir a la presentación de este libro, por eso traje todo esto documental, que es un choclazo, ¿no? Que se llama Historia del PRT contada por sus protagonistas. Pude charlar con algunos, pero lo importante de este libro, aparte de todo el choclo, es que acá adentro tiene un material digitalizado donde tiene todo lo que sobrevivió del PRT digitalizado: boletines internos, diarios, prensa, Estrella Roja, El Combatiente y listado de militantes. Ahí encuentro a mi viejo. Entonces, si el partido se hace cargo de su militancia, entiendo que sí militaba ahí. Porque ¿cómo hacer para confirmar los datos que uno tiene cuando va recogiendo? Alguien le dice esto, le dice lo otro, y eso quería agarrarme de algo verdadero. Eso es lo que me pasa. Quería reconstruir mi historia de verdad y no la ideal, la que uno decía, bueno, mi viejo era un guerrillero heroico, no quiero saber cómo era de verdad, si le gustaba la milanesa, ¿entendés? Aparte de su militancia. Contame de nuevo lo del libro porque no se grabó esta parte justo por un problema técnico, pero... No importa, dale, volvemos. Decía, voy a la presentación de este libro, que se hizo, si no me equivoco, en el Bauen, que lo presentan muchos expertos, ex militantes del PRT, muy bueno por los testimonios que hicieron, estuvo muy bueno, y aparte del material acá, que tiene de todo, lo importante es todo lo digitalizado. Acá en este disquito tiene todo lo material sobreviviente y rescatado del PRT, que son boletines internos, documentos, El Combatiente, Estrella Roja, etc. Está todo acá y listado de militantes. En ese listado aparece el nombre de mi viejo, entonces ahí confirmo su militancia política. Pero no solo es esto, estábamos en una marcha del 24 tratando de llegar a la plaza con mis hijas, no podíamos llegar, estamos por Avenida Mayo, imposible, y nos quedamos en un costadito y yo tenía un cartel que decía Jorge Asenjo y pasa un señor y vuelve. Me dice, ¿de dónde lo conoces? Le digo, mi papá.
Me dice, militó conmigo en el 60 y pico, en Lanús. Me dice, no puede ser, digo, mirá cómo nos encontramos, si te paso mi teléfono. Bueno, la cuestión que nos pasamos el teléfono y nos volvimos a encontrar. Me dijo, militamos juntos, para que te digo él. Porque era una escinsión del Partido Socialista, que se llamaba Partido Socialista Argentino de Vanguardia. Ahí en esa división después sale Vanguardia Comunista, de todo eso. Entonces ahí él me explica que él siguió militando en el peronismo y mi viejo más en la izquierda, o sea que ya militaba de antes, venía militando en el 60 y pico, en Lanús, evidentemente, porque ahí es donde militaba junto con Jorge Sierkovich, que es este compañero que me encontré en la plaza. Entonces ahí es como yo reconstruyo todo lo que tiene que ver en lo político, y lo más difícil de todo era lo del laburo, del periodismo. No sabíamos cómo confirmarlo, y en todos lados figuraba periodista, corresponsal de Diario del Mundo. Digo, pero eso ¿de dónde nace? Entonces nosotros empezamos a investigar, y cuando muere mi tío, el hermano de mi papá, me dan todos los papeles que él tenía, y tenía todas las cartas que le escribió mi papá a mi abuela, o así a su madre, desde que él se va de Lanús a trabajar. Empezó trabajando en vialidad y se iba en obra por la Patagonia haciendo rutas, hasta que renuncia y se va a vivir ahí al valle, donde empieza todo esto. Bueno, y en esas cartas, que por suerte las tengo y las traje, es que descubrimos su... ¿Querés que la saque y la ponga en cámara? Después esto se puede volver a escanear. Bueno, esta carta que está... Bueno, está esta máquina, pero está firmada por él. Es donde dice, te leo este pedazo, donde le explica a la mamá que se puso a trabajar duro en la organización de la corresponsalía del diario. Te imaginás, buscar local, arreglar la distribución, presentarme al resto de los colegas periodistas y a las autoridades oficiales, etcétera, etcétera. Entonces acá ya confirmamos su trabajo de periodista, que era lo que más difícil de confirmar. Y después, en otra carta que le escribe a la madre, que es del marzo del 74, le ponen una postdata a la madre. Estoy un poquito enojado porque no me decís nada sobre las cosas mías que salen en el diario. ¿O no lees El Mundo?, le pregunta. Entonces, acá, en esta postdata que le escribe en su carta. Entonces ahí nosotros terminamos de confirmar, decía, bueno, es verdad, era periodista y es verdad, trabajó en El Mundo. En otras cartas habla un poco del diario, de algún trabajo que tenía que hacer, habla cuando cierra el diario de las esperanzas en Buenos Aires de que continúe, que no continúe. Bueno, al final no continuó, él siguió con distintos trabajos. Y otra de las cosas que quería mostrarle, que me llamó, que es anterior, esto es un poema que escribe en el 73 mientras trabajaba en otra cosa. Acá estaba en un bar, pero lo que me llama la atención es que el papel es membretado de un diario de Comodoro Rivadavia, que se llama Crónica de Comodoro Rivadavia, que ahí, y bueno, está escrito este poema. A mí la verdad que me gustó leerlo, pero más me gustó en lo personal poder tener algo físico de mi papá, no tenerlo a él, porque tiene una mancha de café. Yo me lo imagino escribiendo, tomando un café que se le vuelque, y está escrito a mano, corregido, tachado un pedazo, no sé. Es muy importante para mí, más en lo personal que en lo investigativo. Bueno, eso es todo lo que yo tengo a nivel militancia, digamos. Después, lo que pude rescatar son 5 diarios El Mundo escaneados. No pude encontrar ninguno físico hasta ahora. Si en algún momento lo encuentro, lo compraría, pero están casi imposible de encontrarlos. En la hemeroteca de la Biblioteca Nacional no hay. Me queda la del Congreso, bueno, todavía me queda esa. De esos hay 3 o 4 notas. Yo los ejemplares ya se los compartí al sindicato. Que dicen corresponsal de Neuquén. Él aclara en otra carta a la madre que no están firmadas las notas, pero que son las de él.
y que tiene que cambiar el vocabulario normal porque el vocabulario periodístico le explica a la madre, o sea, a mi abuela le explica que es distinto con el que él habla todo el tiempo. Así que esa es mi confirmación sobre su militancia política en estos dos partidos que pude confirmar y sobre su laburo como periodista. Bien, voy a la segunda, que es un poco desprendida de lo que veníamos hablando antes. ¿Cuáles, si se mencionó alguna vez, cuáles eran sus referencias? Si él tenía algún referente o referenta sobre algún periodista o algo por el estilo. Yo entiendo que mi tío en un momento me dice algo sobre Rodolfo Walsh y me lo dice él sobre que él se lo había nombrado y todo eso. Yo me imagino que la mayoría de la época la tendría como referente, pero sí lo había escuchado a mi tío Horacio Asenjo comentarme eso sobre lo que él decía. Incluso él también en una carta a la PDH en un momento pone algo de noticias, pero como yo no confirmé nada sobre noticias, nunca digo nada, pero él en un momento o se confunde el mundo con noticias o lo nombra, así que sobre eso no estoy seguro. Bien. Me pone en silencio el teléfono, perdón. Sí. Y después, ¿cuáles eran sus referencias, si se mencionó alguna vez, sus referencias culturales e intelectuales? Bueno, todo el mundo que yo conocí decía que era alguien con el que era muy culto, que hablaba mucho, que siempre la gente se quedaba escuchando. Incluso este compañero que me dijo de esta militancia ahí en Lanús, dijo que él participó en una reunión y se ve que él era como el que estaba a cargo de la reunión, porque él era el que dirigía y el que hablaba y que decía lo que... Así que yo asumo que le gustaba mucho leer, que era muy culto. Y por otro lado le gustaba mucho la música, le gustaba el folclore. Eso lo descubrí porque había unos discos. Bueno, después editaremos lo que tengamos que editar. Me pasó hace poco, estando con una investigadora, se llama Belén Zapata, que cuando yo estaba con Victoria Basualdo, que es otra investigadora muy conocida, que nos está ayudando en un trabajo de investigación sobre desaparecidos por rama de trabajo que estoy haciendo con 3 compañeros, que es un trabajo muy largo. Ya tenemos 3.200 casos relevados por rama de trabajo y lugar de trabajo. Ya lo vamos a publicar eso, es una bomba. Me dice, ¿Lucas es Lucas Asenjo? Le pregunta Victoria, le dice, sí, te paso el contacto. Resulta que mi papá acá en 1000 cartas de estas dice que se va a la casa de Chiche Zapata, un amigo que lo hacía dormir en su casa, amigo de la familia. Bueno, es el tío de Belén. Y Belén me dice, le hablé con mi papá, que te encontré a vos, estaba re contento, me saqué, y me manda, a ver si lo tengo acá, porque esto es imperdible, no lo tenía preparado. Me dijo mi papá que están los discos de tu papá en mi casa, porque se ve que una vuelta fue de las que se quedaba a dormir y hubo un cumpleaños o algo, y sus discos de vinilo los dejó ahí. Bueno, y después se fue, después se los llevan. Y bueno, quedaron los discos de vinilo. Lo loco de todo esto es que los discos todavía estaban ahí guardados. Y bueno, le sacó una foto, mira, y acá te vas a ver de estos discos, que son, algunos de, César Isela se ve acá, y Armando Tejada Gómez, que es lo más especial de todo, lo de Armando Tejada Gómez, ahora cuento. Mira, y acá, que es tipo de bolichero, música bolichera de la época que ponían en los cumpleaños, y tiene el nombre ahí, que está firmado el disco. Antes los discos en el papelito le ponían el nombre para que no se los choree nadie. Esto es un hallazgo importantísimo. Y mira, yo ahí le mandé una carta que dice, me quedé en la casa de Chiche Zapata, y se la mandé a ella, ¿viste? Porque es su pariente. Y ella me mandó esto, todavía no me junté con Belén para que me dé los discos, pero los tiene ella muy guardados. Lo de Tejada Gómez es, para él, era muy, muy, muy importante. Incluso yo me llamo Lucas por esto, por eso lo quería traer a colación. Este libro, que se llama Ahí va Lucas Romero, es con el que me pone nombre. Y bueno, yo siempre tengo algo muy significativo. Si no me molesta, voy a leer este pedacito que yo pienso que es así, porque el libro dice así: lo llamaremos Lucas porque me suena a mucho.
aunque me ha dicho el cura que no anda con su santo. ¿Y qué? Y si a mí me suena, ¿y qué hay? ¿Y qué tanto? Lo llamaremos Lucas porque a mí se me canta. Y hasta para un niño que en una de esas crece y me llevan sus ojos, y muero mucho menos si quedo en su mirada. Yo creo que y es un presagio total. Lo que dice este librito, me costó un montón conseguirlo además. Se ve que Armando Tejada Gómez no está tan en boga, ¿no? Y acá habla de la historia de un rebelde, ¿viste? Lucas Romero es un rebelde. Y yo pienso, mi mamá me dijo que algunas notas salieron firmadas en algún lado como Lucas Romero, yo todavía no las encontré. Que es la continuidad histórica en esta, de que está este Lucas Romero, el de Armando Tejada Gómez, está mi viejo y yo soy el tercero, ¿no? El tercer Lucas Romero. En algún momento, cuando escriba mi historia, lo voy a descontar de esa manera. Así que creo que sus referencias culturales iban por ahí. Mucho con el folclore, en la época era mucho, me parece que el folclore era lo que más se escuchaba y se bailaba. Le gustaba mucho el asado, siempre hay muchas fotos ahí cocinando y eso. Y bueno, mucho la poesía. Y en una parte le escribe a mi abuela esa parte graciosa, como dice y no dice, porque le dice, mira, van a ir unos muchachos a buscar esos 43 tomos que yo tengo, que son todos iguales, de tapa gris. Vos dáselo, no les hagas muchas preguntas, seguro van a estar apurados porque se van a otro lado. Y nada, son indicios de un compañero iba a buscar las obras completas de Lenin que estaban ahí y se las iba a llevar. Y le decía a la abuela, che, no le preguntes muchas cosas para que se vayan, no sé qué. Bueno, cosas que se dejan ver esas cartas que para mí son parte de esta reconstrucción, ¿viste? Y bueno, y confirman la militancia sobre todo o parte de la lectura. Sí, bueno, si sabes si participaba en alguna militancia sindical. No, sindical y que yo sepa no. Lo más parecido que puedo decir es que en su último trabajo, que era en esta empacadora de manzanas y de peras, de frutas, Gargiulo Hermanos, él armó una mutual en la que la empresa compraba al costo, compraba todo y le vendía al costo a los trabajadores, y eso como que se lo hizo hacer eso, y me lo dijo el dueño. Me dijo, no, me sacaba de todo porque además era buen tipo y te reconvencía porque hablaba bien, entonces me terminó sacando todo. Y es todo bueno porque es un buen gesto, habla de un gesto de bondad, y en muchas cartas describe la situación política y económica de ese periodo ya 74, 75, muy, muy complicado, y que bueno, que estas acciones, y me dice que las cosas que faltaban en el sur, que los insumos que no llegaban, y que era difícil de conseguir y que no alcanzaba la plata para nada. Así se lo dice en un montón de cartas. ¿Y sabes si tuvo alguna formación académica o estudió algo en relación al periodismo o a otra cosa? No, había un dato erróneo en una página que no sé si lo hayan corregido, que era de unos docentes, no sé si de Neuquén o de Río Negro, no, de Río Negro, no de Neuquén, que hablaban de que había estudiado ingeniería química, una carrera medio así, pero después yo estuve preguntando y nada que ver, y no hay ningún indicio de eso. No pregunté a los compañeros y compañeras de la Universidad del Comahue si hay algún registro de su paso por ahí, pero no. Sí, me decían que había grupos de lectura en los que participa, y en una de las cartas dice que se enganchó, es verdad, pero en un grupo de lectura y después en la organización de un equipo de fútbol, de un club, no sé, era todo lo que era actividad social es en la que se engancha, y bueno, y se ponía a militar con todo en eso. Y mi mamá me comentaba que se ausentaba a veces por periodos y que no sabía. Yo asumo que todo eso tiene que ver con la militancia política, y el no decirle nada, de nada. Me dice que a veces él le mostraba estrellas rojas, le mostraba el combatiente, y mi vieja me dice, yo no entendía nada, porque mi vieja no militaba. Me decía, yo le decía que sí, pero no entendía nada. Así que son otras cosas que confirmaba de la militancia política, digamos. Pero de formación, así más que eso, no tengo. Bueno, si se sabe cómo fue, por qué su vinculación con el periodismo, cómo empezó o algo por el estilo.
Yo creo que era su afición de siempre, o sea, siempre escribió mucha poesía, muchas cosas yo tengo que rescaté de su primer pareja, tenía cosas y me las dio, y de vecinos que me decían no, que escribía todo el tiempo, pero más allá de la poesía, no sé si él como periodista, salvo en esto que se enganchó, que no sé si era por su facilidad de escribir, su militancia del partido, le dijo, bueno, encárgate de esto, o porque ya estaba, no puede confirmar nada de lo partidario, si sí escribía para el Combatiente también o para Estrella Roja. Uh-huh. Bien, bueno, ¿en qué medios trabajó y cuánto tiempo? Si sabes eso. Bueno, está ese periodo de ventana que tengo en las cartas en el diario El Mundo, entre lo que duró El Mundo. Y a confirmar esto de la crónica de Comodoro Rivadavia, no sé. Y lo de noticias también me mencionaste. Sí, eso no sé, porque es solo un comentario, aunque está escrito en una carta que le escribe mi tío Horacio a la PDH en Neuquén cuando empiezan en el 80 y pico las investigaciones para los juicios, para los primeros juicios. Bien. Bueno, si desarrollaba el ejercicio del periodismo u otras formas de narrativa por fuera de los espacios laborales, es un poco lo que me venías diciendo. Y sí, yo creo que tiene que ver con esto de los círculos literarios y de esto de juntarse a discutir textos y esos comentarios que sí me hicieron otros militantes sobrevivientes. ¿Y cuál era su militancia política y social? Bueno, yo creo que eso, es lo de estos dos partidos, el Partido Socialista de Vanguardia Argentina, lo de el PRT, y en lo social yo creo que tiene que ver con esto de crear una mutual en el lugar de laburo, además todo el tiempo ocupándose de la situación política, haciendo como un análisis de todo. En dos de las cartas es las que deja ver su militancia, una que le escribe a López, o sea, al ex marido de su actual mujer, diciendo que sus hijos están bien, que esto, que lo otro, y hace todo un análisis más político de la situación con un vocabulario más político, que no está en las cartas de su mamá. Y en otra carta que está medio enojado se ve porque escribe en otros términos, que le escribe a la madre, pero en otros términos, y dice que si lo tienen que juzgar por lo que es, en todo caso, que lo juzguen por ser revolucionario. Porque lo demás se trata como de alejar a la familia todo el tiempo de la militancia, despegado. Si sabes las razones de esa militancia, cómo llegó a esa militancia. Yo creo que tiene que ver con la época que le tocó vivir, ¿no? Con lo que le tocó la pobreza. Cuando vos rescatando esos relatos de esa época y ves la manera en que vivían, o sea, con la que vivimos nosotros, que no tiene nada que ver con, viste, gente, toda una familia en un solo cuarto, o todas las cosas se las discutiendo de cómo llegaban a comprar o no comprar algo de comida, todo tiene que ver con eso, con lo que escribían. Entonces, claro, la injusticia te revela. Yo creo que era así, y era el clima mundial. Decir, bueno, todo, revolución cubana, todo, vos le veías, el peronismo, el 45, todo lo que venía llevando que podía haber un mundo mejor de verdad. Así que yo creo que no quedaba otra que ir a por eso, digamos. Si existen registros, a veces existen registros de publicaciones y en qué formatos de publicaciones de él. Bueno, yo lo único que rescaté son estas 5 ediciones del diario El Mundo donde están digitalizados, o sea, se ve que alguien escaneó esos diarios y están subidos en el topo blindado, pero bueno, que todavía creo que sí activo, que se puede utilizar. Algunos otros medios con ese material lo bajaron, pero este creo que todavía está. Y después tengo, bueno, estas cartas que son el testimonio de lo que está, y físico no hay nada más. Bien. Si sabes qué temas o problemáticas o especialidades le interesaban cubrir o desarrollar periodísticamente. Ahí en la mayoría de las notas son sobre hechos políticos o sindicales, porque... ¿De actualidad? Sí, ¿De su actualidad sí, en su momento? Desde el momento, sí.
si había un quilombo en algún lado o algún enfrentamiento entre fracciones sindicales o alguna cuestión de gobierno, las pocas notas que están ahí, salvo que consiga otros números del diario donde haya otras cosas, era eso, más que nada. ¿Guardás alguna revista, objeto que lo vincula con el periodismo? No, bueno, tengo estas cartas, tengo este diario, lo único que tengo de objeto a objeto es esta gorra, que sí la traje, que bueno, para mí es significativa porque es una plana física y ahí seguramente él la tendría puesta. En algún momento tengo una foto en la que la tiene puesta, que está acá, que está con Pablo, que es mi hermano más grande. Bueno, y nada, es una cosa más de las que una se puede agarrar en esta reconstrucción de lo que no tiene. Bueno, si puedes hacer una descripción de sus aspectos biográficos, dónde vivía, dónde creció, qué espacios sabes que frecuentaba, cosas de su personalidad, su familia, su composición familiar, sus aspectos físicos, sus intereses, cuándo da sus primeros pasos en la política y la militancia, bueno, un perfil general, los lugares donde vivió, sus trabajos y eso. Sí, bueno, él nació en Lanús y vivió casi toda su vida en Lanús, hasta que insistían mucho en entrar a Vialidad. Cuando logran entrar a Vialidad, estas dos familias, la de López y la de Asenjo, se van juntos a trabajar en distintas obras, que le tocó General Acera, yo qué sé, muchas rutas por el interior de la Patagonia donde no había nada, incluso se contaban que no había luz, nada, o sea, ¿no? Así que todo ese recorrido es patagónico hasta que se van. Eran dos parejas re locas, las dos, y se instalan en el valle y hacen distintos laburos, ponen una casa de fotos. ¿Dónde es el valle específicamente? Bueno, tenés todo lo que es de roca para la montaña, digamos. General Roca para la montaña por la ruta 22, digamos. Uh-huh. Tenés toda esa zona. Ellos están siempre en la zona que es Cinco Saltos, Barda del Medio, Cordero, todos esos pueblos que están por ahí, al ladito de Neuquén, pegado. Ponen en Cinco Saltos una casa de fotos que se llama Foto Pablo, en conjunto. Después siguen teniendo 2 o 3 laburos porque no alcanzaba la guita. Ese es otro aspecto, el de fotógrafo, del ingreso a eso, porque aparte de hacer sociales, yo creo que cubrían algunas cuestiones que tenían que ver con el pueblo, porque algunas fotos, que ahora ya no las tengo más, eran de desfiles en el pueblo. Uh-huh. Entonces eso es muy de periodista. ¿Quién va a sacar fotos? Porque primero que los rollos eran caros, ir a sacar fotos en desfiles y en embole. Bueno, no sé, yo asumo que era parte del laburo. Entonces iban rotando por toda esa zona. Porque esta es una historia de amor de loca que tendría que ser una novela aparte, porque de estas dos parejas, López y Choli, y Jorge Asenjo y Norma, se cruzan. O sea, se separan las dos y queda esta historia de amor entre mi mamá y mi papá, o sea, Choli y Asenjo. Y esos son los que se quedan en Cinco Saltos. Y bueno, después se queda embarazada de mí, digamos. Y el último destino es Cinco Saltos. De ahí es donde se ocurre el secuestro. Digamos, ese es su forma de ser. Era flaco, alto, medio barbudo. Mira, acá estás con barba y sin barba. Esta es su cara de que aparece en todos lados, digamos. Tenemos la foto que está en todos lados, pero acá está sin barba escribiendo. Entonces como que tenés otro aspecto. Flaco. Esto me hace acordar a cuando fui a declarar el juicio, porque hago toda mi declaración que dura como 1 hora, en la que yo, la verdad que fui muy fuerte porque había arreglado con los abogados de la querella las preguntas, todo, o sea, iba muy muy confiado, pero en 5 minutos me puse a llorar, me quebré en el juicio porque declarar es fuertísimo.
es estar ahí. No tenía los genocidas porque estaban en Zoom, o sea, ellos me miraban ahí por una cámara y yo los veía en una pantalla, ¿viste? Era muy desigual porque yo estaba ahí y ellos no estaban, yo los quería ver a la cara, ¿viste? Bueno, igual le pude decir de todo. Y además la primera pregunta, no sé si no fue la primera, pero unos me dicen, ¿qué crees que pasó tu viejo? Y digo, es lo que vengo a preguntar yo, que me digan ellos, digo, díganme ustedes. Y le dije a la cámara, pero me hubiese gustado que estén ahí, para que me miren a la cara, ¿viste? Pero no estaban. Y cuando termino de declarar, ningún abogado de genocida sí me hizo ninguna pregunta. Y yo quería cerrar, porque cerré leyendo lo que les leí, de cómo me llamo. Uno solo me preguntó algo, y me dijo, ¿de qué cuadro sos? Yo lo miro a mi abogado, y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Porque no se presentó encima, o sea que ya empezó mal. Me dice, me llamo tal. Le digo, bueno, te voy a decir una cosa, te agradezco por la pregunta, porque mi papá era fanático de River y yo soy hincha de Boca. Son otra de las cosas que las que yo no tengo y que son distintas por culpa del accionar de los que ustedes defienden. Pero se quería llamar hasta el resto. El juez se rió porque no podía creer cómo lo cagué al abogado, porque yo pienso que o él se puso nervioso o me quería sacar a mí del eje en el que yo estaba, ¿viste? Pero lo cagué por algo que no conté porque me había olvidado de lo que él era de River y yo me crié como bostero porque me crié con otro papá, digamos. Así que fue otra anécdota y eso habla de sus detalles de su personalidad. Si me era hincha de River, digamos, le gustaba la milanesa, hacer asado, el folclore, digamos, todos deciden que era un buen tipo y que era mucho de concentro de atención porque hablaba bien, entonces todo el mundo lo escuchaba hablar. Yo qué sé, la otra era que era muy mujeriego, esa parte no sé si va, pero siempre lo decían eso. Mi mujer siempre me dice, ojalá que no haya salido igual a él. Es una anécdota graciosa. ¿Y su militancia era en el Valle? ¿Su militancia política se dio en el Valle o estaba en Buenos Aires y alternaba entre un lugar y otro? Eso no lo sé, si esos viajes misteriosos tenían que ver con eso o no. Bueno, su militancia en Lanús ya empezó en este partido, o sea que él ya militaba mucho antes de... Yo creo que todas esas fracciones se terminan incorporando al PRT o al menos en un momento como que se agrupan mucho las organizaciones y entonces yo creo que él termina yendo desde ahí deriva en el PRT, desde esa militancia en el partido este. Después hay una célula del PRT chiquita en esa zona, más que nada en Cutralcó, con la que ellos tenían contacto. Por eso en el mismo operativo, ese operativo se divide en dos partes. En el Cutralcó se llevan a todo un grupo de artistas, estudiantes jóvenes, muy jóvenes, 16 años, y al todo el grupo de vecinos de los que hay fotos de fiesta en casa antes de que yo nazca, pero están ellos, o sea, Cecilia Becci, Mirta Tronelli y todas esas vecinas y amigas desaparecen en 3 días en el mismo recorrido, digamos. Así que yo pienso que había un grupo de militancia ahí que, bueno, pero solo uno de esta célula puede hablar con uno de otra célula sin saber quiénes son. ¿Viste cómo funcionan los tabiques de la militancia en esa época? Pero sí, la militancia empieza ya acá en Buenos Aires, en Lanús, y termina en esto, que tiene que ver con todo, porque justo ese diario es un diario partidario en esa época y digamos, todo tiene que ver con todo, la función del laburo y la militancia política. Bien. Bueno, estamos con esto. ¿Querés decir algo más? Yo no sé si me escapó algo, lo que sí quiero decir que fue muy importante el juicio. El juicio de Escuelita 7, donde se juzga el caso de mi viejo, entre otros. Es el séptimo tramo, un juicio muy largo, porque lo que no dijimos es qué pasó con mi viejo. Él lo secuestran, lo que pudimos reconstruir es que pasa por la comisaría de 5 Saltos, va hasta Neuquén, hasta el comando, ahí lo tienen, niegan que está ahí, después
le libran como una libertad, pero en realidad lo llevan en un vuelo clandestino de Neuquén a la Bahía Blanca, y él, el último destino donde alguien lo ve es en la escuelita Bahía Blanca, en ese centro clandestino de detención. En una situación en la que están 3 personas atadas alrededor de un travesaño, y escucha a 2 hablar en que se conocían. Y este que sobrevive, González, es el que lleva el testimonio de haberlo visto ahí, y que el otro le decía Pedro, no le decía por su nombre, pero él sabía quién era porque lo ve. Y o sea que ahí también descubrimos que uno de su nombre era Pedro, su nombre de guerra, su nombre seudónimo, como quieran decir, como su nombre de militante. Así que también eso es un dato a tener en cuenta, porque a veces los apodos, los seudónimos no te llevan, y alguien te dice que conoce a, y eso es Pedro, no es a Jorge. Así que ese es un dato importante, saber hasta dónde llegó comida. Y también hay unas partes, bueno, son testimonios de otros que estuvieron que lo trataron muy mal en una sesión de tortura porque no quería hablar, no quería decir nada. Y son cosas que también hay que contar, digamos, porque son las que pasaron, que son las que uno no quiere hacer la imagen, pero bueno, la historia nos dejó eso. Y lo bueno que en un momento se dejan comunicar en el Día del Padre, y uno de los sobrevivientes dice que él iba a ser papá, le cuenta. Entonces eso puede ser no significativo para los demás, pero para mí sí, porque solo tengo en mi imaginación que se haya tocado la panza de mi vieja antes de que se lo lleven el último día de su secuestro, la carta donde él escribe a su mamá que va a ser papá, y este testimonio de un sobreviviente. O sea, todo lo demás es lo que ven ustedes acá. Uh-huh. Así que es lo que tengo, que me parece que es lo que también hay que contar. Bueno, algo que es otra de las cosas que es una deuda de la democracia, y es lo que uno siempre está diciendo, bueno, ¿por qué siguen? ¿No? Bueno, ahora lo del hito 131 nos hace decir, bueno, es una de las cosas por las que seguimos. Primero, yo no sé dónde está mi papá. ¿Cómo no seguir, no? Si no sabes dónde está. La otra cosa es que yo estuve 13 años en un juicio de filiación. Primero, la impugnación de paternidad para no tener mi primer apellido Valente de mi mamá, pasó a ser López de mi padrastro, y yo quiero tener que mis hijas tengan el Asenjo, que es el de mi papá. Después del ADN con mi tío empieza todo ese juicio de filiación. Tuve mala suerte, se perdió el expediente, lo encontraron, lo reconstruimos. Pero depende a veces de la voluntad del juez o de la ideología del juez, porque a veces puede encajonar o no, porque le gusta o no llevar adelante más rápido, más lento esto. Y yo tardé 13 años en que la justicia diga: sos hijo de Asenjo. Y después tuve que ir con eso al lugar donde nací, a 5 Saltos, y que una jueza en Río Negro le diga al registro civil: sí, hacerle el documento como Asenjo. Bueno, pues yo tuve mi documento hace, ponele, 3 meses, que tengo 46 años, mi viejo lo secuestraron a los 37. O sea, yo ya viví más de lo que vivió mi viejo, pero si bien, como me dicen todos, vos siempre fuiste Asenjo y lo sentiste, lo demostraste, lo militaste hasta antes de saberlo, porque yo siempre milité desde la secundaria antes de saber todo esto. Yo necesitaba que mi documento diga Asenjo, y recién ahora el de mis hijas también dicen eso. ¿Y qué pasa con esto? Se reconstruye a partir de esta reparación. La historia de mis hijas es a futuro, o sea, no es que queda en el pasado. Ahora mi hija de 10 le contó a sus compañeros quién era su abuelo y por qué le cambiaron en el orden de la lista, porque era Asenjo. Lola Asenjo está primera en la lista porque está en la A. Y a mi hija de 15, 16 le pasó lo mismo. Tuvo que explicarle a sus compañeros: che, ¿por qué te cambiaron el apellido? Entonces es como que no termina nunca la cadena, y hasta que no aparezcan todos nuestros hermanos, todos los nietos que están buscando,
o que nos digan dónde están los genocidas, qué hicieron, a dónde buscar, no se termina. No es un capricho de los organismos de derechos humanos. Es que los que fuimos víctimas, más allá que toda la sociedad fue víctima, digamos los que fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, necesitamos recuperar eso para seguir. Por eso no se termina, por eso es el nunca más y por eso no nos olvidamos y no nos reconciliamos. Quería decir eso también.